Países que carecen de agua. En nuestro actual mundo el agua es indispensable para nuestra supervivencia y fundamental para el correcto funcionamiento de nuestros órganos vitales. Pero ¿qué pasaría en una ciudad entera sin agua? Una pregunta que sabremos la obviedad de la respuesta. Para valorar más este preciado líquido, ¿te imaginas un día sin tomar agua? Imagínate 2 o 3, imagínate una ciudad entera. Por eso hoy hablaremos de las ciudades con más escasez de agua del mundo. En los próximos meses, los grifos de Ciudad del Cabo podrían dejar de echar agua como resultado de una prolongada sequía y una falla del gobierno para proporcionar una fuente de agua alternativa a esta ciudad de 4 millones de habitantes. Ahora los residentes están luchando para encontrar sus propias soluciones privadas. Ciudad del Cabo, la primera ciudad del mundo que se quedará sin agua. Años de sequía y el aumento de consumo de agua provocaron que los embalses de la ciudad sudafricana estén a menos del 30% de su capacidad. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los residentes han pasado meses tomando duchas de 90 segundos y acumulando galones de agua. La ciudad cerró piscinas, prohibió el lavado de automóviles y limitó el agua a 13 galones por persona al día. En Estados Unidos, una persona promedio podría usar alrededor de 100 galones por día. Años de escasas lluvias y la peor sequía del siglo en la región, junto con el aumento de población y de su consumo de agua, son los responsables de esta situación. En otras partes de la ciudad, la escasez de agua ha provocado un aumento en el gasto, con familias que invierten millones de dólares para aislarse de la sequía. Marruecos. Los grifos se están secando en el sur de Marruecos, y el gobierno busca soluciones debido a que la gente está furiosa por la falta de agua. Los expertos atribuyen a una mala elección de cultivos, al crecimiento poblacional y al cambio climático la escasez de líquido en pueblos como Zagora, donde el mes pasado hubo varias protestas por la falta de acceso al agua potable. Tras las protestas, 23 personas fueron arrestadas luego de enfrentamientos con la policía y 8 recibieron sentencias la semana pasada de 2 a 4 meses en prisión. En todo Marruecos, la persistente sequía de los últimos años ha reducido el Producto Interno Bruto en esta economía dependiente de las granjas. Al gobierno le preocupa que el tema se esté convirtiendo en una amenaza para la estabilidad nacional en el reino, visto como una fuerza constante en una región inquieta y un aliado clave con Occidente en la lucha contra el terrorismo. La sequía está obligando a la gente de campo a migrar a la ciudad debido a que el 90% de los hogares en áreas urbanas están conectados al sistema de agua potable, en contraste con apenas 40% en zonas rurales. Las lluvias han disminuido y Marruecos país ha experimentado una aceleración de eventos extremos, que incluyen sequías e inundaciones, una tendencia creciente de olas de calor y de frío y un aumento del nivel del mar, según un informe del Ministerio de Energía, Minería y Medio Ambiente. España. España es el país europeo con mayor tendencia al estrés hídrico. Comisión Europea y World Resources Institute en los últimos años, se ha registrado como uno de los países que más agua consume por habitante y día en cuanto a uso doméstico, y esta demanda ha venido aumentando debido al desarrollo económico, la expansión urbana, el turismo y la agricultura. Escuela de Organización Industrial. Actualmente, hay 1.200 millones de personas en el mundo viviendo en zonas con estrés hídrico. Si bien siempre se tiende a pensar en países en vías de desarrollo, desde la Fundación Aquae recuerdan que España no es ninguna excepción. Ya se han publicado estudios que prevén que dentro de 15 años más de la mitad de los españoles vivirá en ciudades con estrés hídrico, apunta Mariola Urrea, presidenta del Consejo de Estrategia y Supervisión de la organización. Agricultores y regantes del sureste español, de la Huerta de Europa, se manifestaron en Madrid para denunciar la dramática situación que viven por falta de agua. Repartiendo casi 30.000 kilos de fruta y hortalizas en el centro de la capital, buscaban sensibilizar a la población sobre el problema y hacer un llamamiento a la clase política para que dejen la contaminación política del agua. Entre las causas que han llevado a estas regiones de España a tener un mayor potencial de estrés hídrico se encuentran: el bajo nivel de registro en municipios pequeños, déficit de infraestructura de calidad de la red de distribución, las tarifas que no cubren los costos básicos de la distribución, la falta de sensibilización y concientización sobre la demanda y consumo que van en aumento, pero especialmente, la falta de coordinación entre los entes reguladores del agua.
Alertan de que India se quedará sin agua potable en pocos años. Un informe señala que para 2030 la demanda de agua en la nación será 2 veces mayor a la oferta disponible. India enfrenta la peor crisis de agua potable en su historia, un problema que actualmente somete a 600 millones de indios a una escasez de agua entre alta y extrema, alerta un informe de Niti Aayog, un centro de estudios del gobierno. India no está tan lejos de la realidad que sufre la sudafricana Ciudad del Cabo, que llegará a su hora cero, cuando sus 3,78 millones de habitantes, ricos, pobres, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, tengan que hacer fila con sus bidones en ciertos grifos públicos para recibir su cuota de 25 litros al día. Un preocupante cóctel de falta de lluvias, sequías devastadoras y mala planificación, según conservacionistas, la convirtió en la mayor ciudad en quedarse sin agua dulce. El problema de la escasez hídrica se planteó por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, en 1992. Desde entonces, todos los 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua para resaltar distintas problemáticas. En 2040, ya no habrá agua potable en casi ninguna parte de India. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas sobre Conservación del Agua, publicado en marzo de 2017, concluyó que debido a su posición geográfica única en Asia Meridional, India sufrirá la peor parte de la crisis hídrica y será el epicentro de este conflicto. Para 2025, el informe pronostica que casi 3.400 millones de personas en el mundo vivirán en países con escasez de agua, una situación que se tornará más difícil en los próximos 25 años con la mayor población del planeta después de China, que tiene 1.400 millones de habitantes, India, con 1.300 millones, pero que podría llegar a 1.700 millones en 2050, ya tiene problemas para garantizar un servicio de agua segura y limpia a su población. Según datos del Ministerio de Recursos Hídricos, solo 4% del agua de este país se puede usar, a pesar de que concentra a 18% de la población mundial. Por si fuera poco, 163 millones de indios no tienen acceso a agua potable, 210 millones tampoco tienen saneamiento adecuado. Además, 21% de las enfermedades transmisibles derivan del agua contaminada y 500 menores de 5 años mueren de diarrea cada día en India, según datos del Banco Mundial. Al ser una economía agraria, India depende enormemente de la agricultura, precisó el economista Prabir Choudhury, de Reliance Capital. Hay una irrigación agresiva en áreas rurales, donde la agricultura es el medio de subsistencia de más de 600 millones de indios. Pero los avances tecnológicos en la agricultura no han seguido el ritmo a la explosión demográfica, explicó. La mayor parte del mundo adoptó cultivos con un uso menos intensivo de agua y técnicas agrícolas avanzadas. En cambio, India sigue usando sistemas convencionales y cultivos con un gran consumo de agua. ¿Sabías que más de 200.000 personas mueren al año por falta de agua potable? Un informe también revela otro factor importante. Es la producción de electricidad. Con el rápido crecimiento económico y el creciente consumo de energía per cápita, la demanda de recursos energéticos está en constante aumento. El sector de la energía, especialmente las unidades hidrotérmicas, requiere enormes cantidades de agua. Gran parte de esta energía es desviada a las ciudades, dejando casi el 40% de los hogares rurales desprovistos de electricidad. Al ser uno de los países más poblados, hablemos de cómo afecta el agua en la industria. Varias industrias consumen grandes cantidades de agua. El aumento constante de la demanda industrial de agua amenaza con disminuir aún más las aguas de superficie. Visto del lado social, al ser el agua un recurso natural tan esencial, no sorprende que el Banco Mundial prediga que se convertirá en una importante causa de guerras en el siglo XXI. En India, los conflictos existen en diferentes niveles, desde peleas junto al pozo de la aldea hasta disputas interestatales por el agua. Estos conflictos hídricos menores podrían convertirse en importantes guerras por el agua en el futuro. Crisis en Siria. La escasez de agua agrava la miseria de millones de personas. La guerra en Siria se enquista y una ola de calor ahoga a este país. En este grave contexto, las partes en conflicto están utilizando el agua para alcanzar sus objetivos políticos y militares.
En los últimos meses, 5 millones de personas en Siria han sufrido las consecuencias de cortes prolongados en el suministro de agua. De manera frecuente, estas interrupciones se realizan deliberadamente. En una entrevista a un sirio exclamó: sin agua en casa, los niños son los encargados de conseguirla llenando bidones con el agua de las cañerías de la calle y otros puntos de suministro. Uno de nuestros compañeros en Siria nos cuenta la historia de una niña que estuvo haciendo cola durante horas para llenar 2 pequeños contenedores para al final darse cuenta de que pesaban demasiado para ella. La niña rompió a llorar, recuerda. La búsqueda de agua, una tarea mortal. Los civiles, al no saber dónde se producirá el próximo ataque o fuego cruzado, corren grave peligro en la tarea de búsqueda de agua, que puede llegar a ser mortal. En las últimas semanas, al menos 3 niños han muerto en Alepo mientras iban a buscar agua. Los cortes de agua también tienen otras consecuencias. En grandes ciudades como Damasco, Deraa y Alepo, las familias tienen que recurrir al agua sucia del subsuelo para dar de beber a sus hijos, exponiendo a los niños a diarreas, fiebres tifoideas, hepatitis y otras enfermedades. Los precios del agua, que en lugares como Alepo se han incrementado un 3000%, hacen que sea imposible comprar el preciado líquido. ¿Sabías que en Siria algunas zonas solo tienen electricidad 1 hora al día? La continua violencia y los fuertes enfrentamientos han causado graves daños a las cañerías, y los técnicos municipales muchas veces no pueden acometer las reparaciones necesarias. Los cortes eléctricos, también frecuentes, dificultan el bombeo de agua a la población civil. Algunas zonas solo cuentan con 1 hora de electricidad al día y se han registrado cortes de hasta 4 días. Pues bien, estos son los principales países que carecen de este vital líquido y el problema que genera no tener agua o tener agua contaminada. ¿Cuál será la solución para detener la escasez del agua? Pues bien, tenemos solo unos cuantos años para poder darle solución. Una de ellas sería purificar el agua por un timo. Me gustaría vieras el video que aparece en la parte final del video. Es un método para poder purificar el agua. Es fácil de hacer, espero lo veas. No olvides suscribirte y compartir. Me despido y nos vemos en el próximo video.